Carlos, esta mañana del 24 de julio se hace la recordación, la celebración del Día de San Francisco Solano acá en Minas, Emboscada. Y acá estamos en compañía de Ireneo López, quien es uno de los responsables de esta organización, de este evento tan pero tan importante que guarda una de las tradiciones fundamentales del Paraguay. Buen día, Ireneo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día, mi querido. Un placer. Bien, un placer inmenso. Agradecido ya por la visita. Sean bienvenidos. Efectivamente estamos de fiesta. Bonanza, por cierto, ¿verdad? Es una festividad muy representativa, propio de nuestra cultura, cual es la vestimenta de nuestros promeseros. Lo que conmemora un poco es lo que sería la vida de Francisco Solano. Él era un misionero español que vino a misionar a América del Sur en aquel momento y era poblado en la época por los nativos. Es lo que representa un poco esta cultura. Y la vestimenta serían los atuendos de la época, la naturaleza, como que eran familias nativas, utilizaban lo que le proveía la naturaleza. Entonces, y él fue martirizado por los mismos. La forma de llegar a ellos fue a través del instrumento, el violín. Es lo que nuestro santo patrono tiene en la mano, ¿verdad? Y representa un poco, es la forma de que Francisco Solano utilizó para llegar a los nativos de la época. Es lo que se conmemora con los atuendos y son promeseros. Promeseros le llaman porque ellos piden una promesa al santo patrono y como acto de homenaje, de retribución, utilizan la vestimenta. Y son atuendos más bien de aves, gallina, pavo, guinea. Y tiene un proceso de preparación de 2 meses más o menos, y mínimo utilizan 15 a 20 aves, porque solamente usan la parte del pecho y la parte superior. No es que se utiliza de todo el ave, sino que una partecita nomás, porque son los que tienen mayor, son más grandes. Y agiliza la colocación y se coloca con el famoso engrudo. Con engrudo. Sí, harina con agua. Qué interesante. ¿Y más o menos cuántos años tiene esta tradición? Y yo tengo 45 años. El cacique falleció el año pasado. 50 años de servicio. Sí. Y son de generaciones. El próximo año cumplimos 400 años. 400 años. De la canonización de San Francisco. De San Francisco. Y acá en la compañía Minas, más o menos, ¿cuántos años tiene? Y acá, frente a la capilla, tenemos un piso que indica más o menos 1932. 1900. Se construyó esta capillita. Esta es la capilla... la original. Se inició, Sí. Ahí en el piso mismo tiene el año de que inició. En el año 1932. Qué interesante. Y el evento de hoy, ¿qué incluye hoy en particular? ¿Hay una misa con el obispo dentro de un rato? Hoy, esto arranca generalmente el 22, a las 10 de la noche con la serenata de los promeseros. Hacen una visita, de hecho que ellos tienen una banda de músicos, hacen una visita, hacen una serenata, ahí iniciamos, después al día siguiente, sería 23 a la 1:30, es el canto del agua, con la concurrencia, toda la feligresía. Después a las 2, ayer tuvimos la celebración litúrgica, recibida por nuestro cura párroco, el padre Arnaldo Godoy. Hoy más bien es la misa central, basa en la parte litúrgica, sería presidida por el obispo diocesano, Monseñor Jorge Ricardo, fue invitado, y concelebrada por los sacerdotes de la diócesis. Por lo general siempre nos visita nuestro compueblano, el padre Modesto Martínez. Qué interesante. Una celebración que reúne a toda la comunidad. Así mismo,